Gracias por seguir con nosotros aquí en Primera Hora. Como les comenté al inicio del programa, vamos a estar abordando el tema de los derechos de las niñas y niños con discapacidad. Específicamente nos vamos a enfocar del tema de la educación, y para esto yo estoy acompañada de Carlos Emilio López, que es miembro de la Comisión de Justicia y secretario de la Junta de Género de la Asamblea Nacional, y también nos acompaña la licenciada Rosa Salgado, que es procuradora de las personas con discapacidad, que nos van a dar toda esta información que necesitamos saber para velar por los derechos de nuestros niños y niñas. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Primera Hora. Para empezar, ahí es donde me gustaría enfocarnos en la parte de la ley. ¿Dónde nosotros podemos abocarnos en la ley para poder velar por los derechos de nuestras niñas y niñas con discapacidad? Buenos días, Maritza. Buenos días, Procuradora de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Rosa Salgado. Un gusto que demos continuidad al tema que teníamos la semana anterior. En Nicaragua tenemos un conjunto de leyes, tanto del orden internacional como nacional, que reconocen todos los derechos para la niñez con discapacidad. En el orden internacional tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otras normas internacionales. Y a nivel nacional tenemos la Constitución Política, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código de Familia y la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 5 de la Constitución Política, en su párrafo 3, señala que los valores cristianos aseguran el amor al prójimo, la reconciliación entre hermanos de la familia nicaragüense, el respeto a la diversidad individual sin discriminación alguna, el respeto e igualdad del derecho de las personas con discapacidad y la opción preferencial por los pobres. El artículo 4 y 5 del Código de la Niñez señalan que todos los derechos que tienen los niños y las niñas son derechos que deben de ser respetados para la niñez con discapacidad. El derecho a la educación inclusiva, el derecho a una educación de calidad, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho a la movilización, el derecho a ser tratado con dignidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la cultura, a la recreación, al esparcimiento, el derecho a accesar a los servicios sociales básicos, entre otros derechos, deben de estar reconocidos. El artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que el Estado, la familia y la sociedad deben aplicar medidas de protección especial dirigidos a la niñez con discapacidad. Entre algunos artículos que están establecidos tanto en las normas internacionales como en las normas nacionales. Excelente. Esta información, ¿cómo podemos accesar a esta información? Porque escuchamos muchísimo sobre las leyes, pero muchas veces no sabemos dónde la podemos conseguir. Por ejemplo, este tipo de leyes, esta ley, ¿dónde la podemos conseguir? Están en la página web de la Asamblea Nacional. Todos los convenios internacionales que el Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado en general están en línea en esta página de la Asamblea Nacional, y también todas las leyes que se han aprobado por parte del Poder Legislativo y que son de obligatorio cumplimiento tanto para el Estado como para la sociedad se pueden encontrar en ese espacio virtual. Pero también la Asamblea Nacional tiene una oficina de acceso a la información pública y una oficina de participación ciudadana donde cualquier persona puede recurrir a nuestra institución y se le entrega en físico estas leyes mencionadas. Perfecto. Ahora queremos abordar con la licenciada Rosa Salgado cuáles son esas acciones que se están tomando para que un niño y una niña pueda disfrutar de su accesibilidad a la educación. Pero antes, veamos un poquito el testimonio de un niño que está siendo incluido. Bueno, antes que pasemos al video, hablemos con la licenciada Rosa Salgado referente a este tema, y nos gustaría que nos diera todos esos detalles de las acciones que está tomando la Procuraduría de las Personas con Discapacidad para poder exigir ese derecho que todos los niños tienen. Bueno, muy buenos días. En nombre de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, realmente hemos venido trabajando ya desde hace muchos años. Todavía recuerdo al inicio de la fundación de la Procuraduría en el 1995 con el diputado Carlos Emilio, ¿verdad?, como procurador de la niñez y la adolescencia, el esfuerzo que se ha hecho para la inclusión de la niñez con discapacidad en las escuelas regulares. A estas alturas, ¿verdad?, ya casi 15 años de trabajo en la Procuraduría, con el actual procurador que viene de Los Pipitos, fundador de Los Pipitos, el licenciado Omar Cabeza, apasionado por este tema, por sus niños con discapacidad también. Se ha hecho un gran esfuerzo porque se visibilice a la niñez
en los instrumentos tanto nacionales, teníamos anteriormente leyes muy adultistas. Siempre estábamos diciendo la ley 202, una ley muy adultista. Entonces, ¿Muy adultista en qué se refiere? Que no hacía mucho señalamiento al código de niñez, a los derechos de la niñez. En este caso, pues, nosotros en conjunto con las personas con discapacidad, miembros de las diferentes asociaciones, se hizo un planteamiento de reforma a la ley 202, ahora tenemos una ley nueva que es la ley 763, ya mencionaba el diputado, y que esto nos ha permitido a la institución nacional de derechos humanos, que es la Procuraduría, fiscalizar el accionar, en este caso concreto, del Ministerio de Educación y de las organizaciones que trabajan también por los derechos de la niñez, tanto al Estado como a la ONG en este caso, ¿verdad? Sabemos que hay muchos centros que tienen niños con discapacidad, como el Hogar Pajarito Azul, el Centro de Protección El WIS, en los departamentos también el Hogar Niños Ángeles. Entonces estar atento a qué está pasando con los niños, tanto en las escuelas regulares como en los centros privados, porque muchas veces decimos, el centro privado nadie lo tiene que fiscalizar, pero no, se debe también a las políticas del Ministerio de Educación. Y han habido grandes avances en el país, ¿verdad? Principalmente con este gobierno, para que se haga una toma de conciencia de parte de los docentes para la atención a la niñez con discapacidad. Anteriormente yo me encontraba con maestros muy insensibles diciendo, a mí no me formaron en la normal para atender a un niño con síndrome de Down. Yo no sé trabajar con un niño ciego, mucho menos con un sordo, no sé cómo comunicarme con él. Pero sobre todo lo que hemos ido experimentando, decimos, ¿verdad? Porque es una nueva vida, un nuevo sistema, una nueva experiencia, es que se hace partiendo que si tenés amor. Y la experiencia de la niñez, de nosotros como personas con discapacidad, que en mi caso desde 2 años tengo discapacidad, es que nuestros padres aprendieron de la experiencia. Ningún padre sabe qué va a hacer con un niño que tiene una discapacidad física, una discapacidad sensorial o un niño con una discapacidad intelectual. No sabe el papá qué va a hacer. Y ahí los papás nos han servido de maestros, de transmitir eso, porque los padres dicen, yo no estaba preparada para tener un niño con síndrome de Down, y de repente tengo un niño con síndrome de Down y lo tengo que sacar adelante. Entonces esa experiencia que mi mamá me cuenta de llevarte a la escuela en aquellos años, ¿verdad? Sí, una escuela privada, la maestra decía, ¿y cómo hago con ella? Igual que cualquier otro niño. Así es. Ella va a jugar, se va a caer y se va a levantar. Así es. Entonces creo que eso, experiencia grandísima, por eso me atrevo a mencionar de los pipitos, del Hogar Pajarito, de las maestras ahora con esa gran conciencia de amor, porque se necesita tener amor sobre todas las cosas para poder trabajar con un niño con discapacidad, sabiendo que nuestros centros, nuestras escuelas no están preparadas para eso. Y sabemos también que un niño con discapacidad no es lo mismo a un niño o una niña incapacitada, que esos son los vivos ejemplos que estamos viendo todos los días, niños capaces de poder salir adelante. Y queremos mandar ahora sí al video donde podemos ver un poco más sobre testimonios de niños y niñas que están siendo incluidos en la educación. Yo estamos listos para la escuela. Yo también quiero aprender a leer. Pero tenemos muchos amigos a jugar. Quiero escribir mi nombre. Hacer realidad sus sueños y velar por sus derechos es una responsabilidad de todos. La intervención temprana en un niño con deficiencia o discapacidad aumenta las posibilidades de integrarse en la educación regular. Educación inclusiva, derecho y desarrollo de la niñez. Es un derecho y responsabilidad de todos también, y usted estuvo mencionando algo bastante importante, que para poder nosotros disfrutar de todos esos derechos tenemos que tener también a personas capacitadas. ¿De qué manera se está trabajando para poder capacitar a todos esos maestros para que puedan dar esa educación de calidad que todos los niños y niñas lo necesitan? Bueno, nuestro reconocimiento a la labor que por muchos años la Asociación Los Pitos ha venido desarrollando en Nicaragua en la promoción de los derechos de la niñez con discapacidad. Actualmente el gobierno ha traducido las normas jurídicas, tanto internacionales como nacionales, a políticas públicas. Y el tema de los derechos
de las personas con discapacidad en general y de la niñez con discapacidad en particular ha sido incluido en todos los programas y en todas las estrategias de desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo Humano se reconoce que las personas con discapacidad son protagonistas del desarrollo, que las personas con discapacidad son sujetas sociales y sujetos de derecho. Tenemos una política pública dirigida a la primera infancia para atender a los niños de 0 a 6 años, y en esa política una línea estratégica de desarrollo es la atención y la promoción de la estimulación temprana para la niñez con discapacidad. En el Ministerio de Educación se tiene un plan estratégico quinquenal para que en 5 años, de manera transversal en toda la currícula, se incluya el tema de la educación inclusiva, para que todas las escuelas, todos los maestros, todo el personal docente tenga las habilidades, las metodologías y los enfoques pedagógicos correctos para el tratamiento y el abordaje de una educación universal, de una educación inclusiva pertinente para la niñez con discapacidad. Justamente en esta semana el Ministerio de Educación tuvo un congreso en donde se acordó que en todos los subsistemas educativos, educación superior, educación técnica, secundaria, primaria, educación preescolar o inicial, en todos los subsistemas de manera transversal se aborde a la niñez con discapacidad como un sujeto pedagógico creativo. Por otro lado, el programa Amor también tiene contenidos referidos a la niñez con discapacidad para transmitir a las familias los conocimientos y las habilidades para prevenir tempranamente a la niñez con discapacidad, es decir, para el abordaje desde el vientre, desde la concepción, desde el proceso del crecimiento de los niños durante el embarazo y posterior al nacimiento, puedan ser abordados en todas las delegaciones del Ministerio de la Familia a través del programa Amor en una articulación familia-comunidad. Y sabemos que también estos trabajos han sido bien ejecutados por grandes maestros, y me gustaría presentarles parte de los testimonios de maestros que están trabajando con la educación inclusiva. Veámoslo. Empecé dando clases en segundo nivel atendiendo a 3 niños con discapacidad en mi salón de clases. Al comienzo tenía temor para atenderlos a ellos, ya que no contaba con instrumentos o herramientas para desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo sabía que tenía que armarme de mucha paciencia para poderlos atender y adecuar la enseñanza. Pero con el acompañamiento de organizaciones e instituciones preocupadas por estos niños con discapacidad, aprendimos nuevas técnicas, herramientas, estrategias para adecuar esta enseñanza con ellos. Poco a poco este reto se convirtió en un compromiso para incluirlos en el salón de clase. Ahora pues Cristian ya está en primer grado, Linda y Carolina en tercer nivel, y yo me siento muy orgullosa de sus éxitos y logros. La educación inclusiva es un trabajo en equipo y es la mejor manera para desarrollar conocimientos y preparar para la vida a nuestros hijos e hijas. Educación inclusiva, derecho y desarrollo de la niñez. La educación inclusiva es un trabajo de todo, pero muchas veces sabemos que tenemos la ley que nos exige que tenemos que proveer la educación inclusiva a nuestros niños, pero muchas veces se nos hace difícil. Vemos muchísimas barreras en las calles, vemos muchas barreras en muchos centros de educación, y ahí me gustaría que los padres de familia ahorita mismo tomen lápiz y papel para tomar apunte de lo que vamos a hablar en este momento, que es referente a las denuncias, las denuncias que todos nosotros tenemos que hacer cuando nuestro derecho por la educación se nos impide. Y para esto le quiero hacer la pregunta a la licenciada Rosa Salgado sobre de qué manera los padres de familia podemos luchar ante esta situación. Bueno, la Procuraduría invita a la población, principalmente a los padres, ¿verdad?, a la comunidad, a interponer denuncias. Estamos aquí en Managua, a nivel central del bombero del estadio, una cuadra abajo, y estamos en todo el territorio nacional. Estamos en la costa caribe, hay una delegación de la Procuraduría en Bilwi, en Bluefield, y estamos también en Ciuna, en Occidente, Chinandega, León, Boaco, Matagalpa, Jinotega. Es decir, hemos crecido grandemente, ya hemos acercado los servicios de la Procuraduría a la población, y en ese sentido pues nos ha permitido poder realizar, una vez que nos llegan las denuncias, poder realizar las fiscalizaciones.
La fiscalización, que es la supervisión a las escuelas y devolver esos resultados. Nosotros los llamamos informes de fiscalizaciones sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la educación inclusiva, a las escuelas regulares, que la niñez con discapacidad, en adolescencia con discapacidad, estén incluidos en las escuelas regulares. Entonces, una vez que terminamos esos procesos, hacemos recomendaciones, ya hemos hecho 2 procesos en el 2011 y en el 2014. Estamos ahorita a nivel de todas las delegaciones donde tiene presencia la Procuraduría, devolviendo esos resultados al Ministerio de Educación a nivel local, a nivel nacional, y compartiéndolo con los directores, directoras de escuelas, y a la familia, a los padres de familia, que los padres de familia conozcan cuáles son las recomendaciones de la Procuraduría. Hemos llegado a centros donde hay niños con discapacidad y nos encontramos que la rampa no existe y tiene que ir la mamá chineando el niño y guiñando la silla de ruedas, por decir un ejemplo. El día de ayer compartía con un analista que le llamamos, son los compañeros técnicos, que me decía, nos vino una denuncia de que un niño ahorita a mediados de año está siendo retirado de una escuela, me dice, por motivo de que tiene una discapacidad física motor, según el diagnóstico del Aldo Chavarría, y una deficiencia lingüística. ¿Qué es eso?, me dice ella. Bueno, un niño con una discapacidad física motor no tiene ningún problema para integrarse en una escuela regular, para ser incluido. Su dificultad que tiene para hablar, a lo mejor podría ser el problema que tenga la maestra para comunicarse con él. Pero eso, nosotros pudiéramos colaborar a través del programa Todos con Voz. Hay especialistas genéticos que nos pueden ayudar grandemente si tiene una deficiencia auditiva, si todavía tiene residuo de poder escuchar, ¿verdad? Los médicos genetistas nos pueden decir, recomendar si necesita un audífono y solucionamos el problema, ¿verdad? Pero sobre todo, por eso digo yo y hablo, es la actitud, el amor que tiene ese maestro, ese docente, como ya lo mirábamos en los videos, de tener ese deseo de trabajar con ese niño, ¿verdad? De verlo como parte de su reto, de su desafío, y es lo que hemos podido valorar, sí, que nos sentimos exitosos en ese trabajo de coordinación interinstitucional, porque hablo del Ministerio de Salud a través del programa Todos con Voz, del Gabinete de las Personas con Discapacidad, que están atentos hasta si la rampa existe o no existe en la escuela, de que infraestructura del MINET garantice que las escuelas tengan condiciones en el ambiente de un bebedero de agua, o sea, la paz, que el niño con la silla de ruedas pueda arrimarse y tomar agua, igual que los otros niños, que participen en el receso y que hayan baños, servicios higiénicos donde puedan entrar con su silla de ruedas. Y de igual manera, sí, las discapacidades que no se visibilizan y que los maestros dicen, yo no sabía que el niño tiene autismo, no se habla mucho del autismo, no se habla mucho del niño con la discapacidad intelectual, ¿verdad? Entonces, si el niño lo etiquetamos, si el niño brinca, salta, es un niño necio, es un niño hiperactivo, entonces tiene discapacidad. Entonces, en ese sentido, yo siento que el trabajo interinstitucional a través del Gabinete de las Personas con Discapacidad, donde estamos todas las instituciones y las asociaciones de personas con discapacidad, sí, ha sido un éxito para poder venir atendiendo, revisando, monitoreando todo ese proceso de recomendaciones que la Procuraduría viene haciendo a las instituciones. Este es un tema en realidad que podríamos pasar hablando toda la mañana, porque sí, son muchas las problemáticas que estamos, o muchas las dificultades que estamos nosotras, las familias que tenemos con discapacidad, para buscar sobre cómo velar por los derechos de nuestros niños, y esto es un trabajo en equipo que tenemos que seguir luchando. Hemos visto avances, pero tenemos que seguir luchando. Gracias, licenciada Rosa Salgado, Procuradora de las Personas con Discapacidad, por habernos apoyado esta mañana, y por supuesto al diputado Carlos Emilio López, miembro de la Comisión de Justicia y secretario de la Junta de Género de la Asamblea Nacional, por estar siempre con nosotros. Y con este excelente tema vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero no le cambien, que ya regresamos con mucho más.